Hola chicos, espero que estén muy bien. Yo soy Mr. Rodas y quiero darte la bienvenida a nuestra clase de Biblia de esta semana. Espero que estés listo y preparado para lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. ¿Alguna vez has estado en una biblioteca? Pues una biblioteca son espacios muy grandes en donde se almacenan muchos libros. Algunas bibliotecas tienen cientos o miles de libros. Y si vas a una biblioteca a buscar un libro en especial, ¿cómo harías para encontrar ese libro en medio de cientos o miles de libros? Pues por eso las bibliotecas ordenan sus libros con órdenes específicos para poder encontrar los libros más fácilmente. Hay distintos tipos de orden en los cuales las bibliotecas ordenan sus libros. Puede ser por el tema de los libros. Por ejemplo, todos los libros de matemáticas en un lado, los libros de lenguaje en otro, los libros de ciencias en otro, y así cuando buscas información sobre ciencias ya sabes dónde buscar. También podría ser por orden alfabético. Tal vez es una de las formas más comunes de ordenar libros, por orden alfabético del título del libro. Así, si sabes qué libro estás buscando, es más fácil encontrarlo por orden alfabético. Puede ser también por autor, todos los libros escritos por cierto autor en un solo lugar. ¿Y tú, de qué forma ordenarías cientos de libros? Pues como habíamos visto en la primera clase, la Biblia es una pequeña biblioteca que tiene 66 libros en total. Por lo tanto, estos libros están ordenados con un orden específico para que tú, si conoces ese orden, puedas encontrar fácilmente cualquier libro de la Biblia. Y hoy vamos a ver cómo están ordenados los libros de nuestra Biblia. Es momento de leer nuestra Biblia y hoy vamos a leer el libro de Lucas capítulo 24 y vamos a leer del versículo 36 al versículo 45. Así que ve a buscar tu Biblia, ábrela en Lucas capítulo 24 versículo 36 y cuando la tengas lista, reanuda este video para que podamos leer la Biblia juntos. Lucas capítulo 24 y versículo 36 dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Lo que acabamos de leer
es una parte en donde la Biblia nos narra qué fue lo que sucedió cuando Jesús se presentó con sus discípulos después de haber resucitado. Y vemos aquí que los discípulos se asombraron de Jesús. Los discípulos estaban asustados y no creían que en realidad fuera Jesús, pues ellos mismos lo habían visto morir en la cruz y también lo habían sepultado en una cueva, cerrando la cueva con una piedra muy grande. Y ahora lo ven caminando y hablando en medio de ellos. Y entonces Jesús les dice: vean, ¿acaso un muerto puede hablarles o mover sus manos? Y les muestra sus manos, les muestra sus pies. Y como ellos estaban asombrados y asustados de ver a Jesús allí, entonces Jesús les dice: denme algo de comer. Y les sirven un pedazo de pescado asado. Y Jesús lo come en medio de ellos y ellos se asombran y se alegran mucho de ver que Jesús ha resucitado. Pero chicos, quiero que pongamos mucha atención en esto que Jesús les dice. Jesús les dice en el versículo 44: ¿acaso yo no les dije cuando estaba con ustedes que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Así que Jesús les recuerda de que antes de que lo crucificaran, estuvo enseñando y predicando, y que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito sobre él, y menciona en 3 lugares en donde se escribió sobre él: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, Jesús se está refiriendo a los libros escritos en el Antiguo Testamento, la primera forma en la que está dividida la Biblia. La Biblia se divide en 2 grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquí Jesús se está refiriendo a 3 divisiones importantes del Antiguo Testamento. La primera es la ley de Moisés, la segunda son los profetas y la tercera son los salmos. Ahora, ¿qué es todo esto a lo que Jesús se está refiriendo en el Antiguo Testamento? En la época de Jesús, los 39 libros que componen el Antiguo Testamento ya estaban escritos. Así que estos libros eran los que Jesús estudió cuando era pequeño, pues estos libros del Antiguo Testamento tuvieron mucho trabajo de muchas personas que no son mencionadas en la Biblia, pero estas personas dedicaron su vida a ordenar estos libros, que en ese entonces eran rollos. Estos rollos los ordenaron y los clasificaron en 3 categorías. A este conjunto de libros que hoy nosotros llamamos Antiguo Testamento, ellos lo llamaban Tanakh. El Tanakh es un acrónimo de estas 3 categorías en las cuales está dividido el Antiguo Testamento. La primera es Torá. Torá es una palabra hebrea que significa enseñanza. Y esta división contiene la ley que Dios le dio a Moisés. Empieza en el libro de Génesis y termina en el libro de Deuteronomio. Estos primeros 5 libros de la Biblia son a los cuales Jesús se refiere como la ley de Moisés. La segunda categoría es Nevi'im. Nevi'im significa profetas. Y aquí están los libros escritos por distintos profetas de Israel. Los libros del Nevi'im son los siguientes: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y un libro que contiene 12 libros de los profetas menores. Se les llaman profetas menores no porque sean más pequeños o menos importantes, sino porque sus libros son muy cortos. Los libros de los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos esos libros están incluidos en esta segunda categoría llamada los profetas. Y por último, la tercera categoría se llama Ketuvim. Ketuvim significa escritos. Y en esta categoría están los siguientes libros: Salmos, Proverbios, Job,
Cantares, Ruth, Lamentaciones, Ezequiel, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, que antes era solo un libro, y Crónicas. De esta forma estaban ordenados los libros en el Antiguo Testamento en la época de Jesús. Y por eso Jesús menciona lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito sobre mí en el Tanakh, en la Torá, en Nevi'im y en Ketuvim, en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Hoy en día, el Antiguo Testamento tiene una diferente división. La división del Antiguo Testamento en nuestra Biblia tiene 4 categorías en las cuales está dividido. La primera se llama Pentateuco, también conocido como la Torá, que son los 5 primeros libros que contienen la ley de Moisés. La siguiente división que ahora conocemos se les llaman los libros históricos, y son libros que contienen, aunque algunos están escritos por profetas, estos libros como contienen la historia del pueblo de Israel, entonces se les llaman históricos hoy en día. Estos libros históricos comienzan en el libro de Josué y terminan en el libro de Esther. En total son 12 libros históricos. Luego vienen los libros poéticos. Estos libros poéticos anteriormente eran parte de los salmos o de los escritos del Ketuvim. Y estos libros poéticos nos hablan del carácter de Dios y de su amor y de nuestra respuesta hacia Él, y expresan muchos de nuestros sentimientos en diversas pruebas y dificultades por medio de poemas, canciones o consejos y refranes. Estos libros son 5 y comienzan en el libro de Job y terminan en el libro de Cantar de los Cantares. Y luego la última división, la 4ª división, es los libros proféticos. Los libros proféticos se subdividen en 2 partes: profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son los libros más extensos, los libros más grandes, y los profetas menores, los libros más pequeños. Pero todos ellos son igual de importantes. No por ser mayores son más importantes que los menores, no, sino que en cada uno de ellos podemos encontrar la palabra de Dios revelada por medio de los profetas. Los profetas mayores inician en Isaías y terminan en Daniel. Y los profetas menores comienzan en Oseas y terminan en Malaquías. Los profetas mayores son 5 libros y los profetas menores son 12 libros. Y estas son las divisiones hoy en día del Antiguo Testamento: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Son los mismos libros que Jesús enseñó y predicó cuando Él vino. Y todo lo que el Antiguo Testamento señala y anuncia sobre ese hombre se cumplió en Jesús. Era necesario que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento sobre Jesús se cumpliera, y así fue. Jesús cumplió con todo lo necesario para que el día de hoy nosotros también, aunque estemos del otro lado del mundo, de este país llamado Israel, nosotros podamos formar parte del pueblo de Dios, es decir, de la familia de Abraham. Por medio de Jesús, hoy en día nosotros somos el pueblo de Dios también. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para recordarnos que nosotros también ahora hemos llegado a ser pueblo de Dios, y son una señal de cómo Jesús logró eso. Así que Jesús fue anunciado durante todo el Antiguo Testamento como parte del plan de Dios para mostrarnos su amor. Y de Él se habla en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Gracias a Dios por su palabra.